Los demonios terrestres reptilianos trabajan para esta religión que es la bestia que se levantó de la tierra. Y luego están los reptilianos de la tierra que hacen pactos con pastores masónicos y predicadores del evangelio y líderes de cualquier religión falsa. Esta clase de reptilianos terrestres se esconde en medio del mundo de las celebridades del evangelio y no se revela en visiones y solo se les aparece a las brujas de alto rango o a los masones de rango inferior. Estos reptilianos se paran en medio de las religiones falsas y el mundo del evangelio y se aparecen a los cantantes de evangelio y a los pastores de evangelio y los engañan. Los cantores de gospel y los predicadores de gospel tienen visiones con ángeles, pero no son los ángeles sino los reptilianos de la tierra los que se camuflan como ángeles de Dios para engañarlos. Estos reptilianos de la tierra detienen la vida espiritual de las celebridades del evangelio y paralizan la vida de las personas que se congregan en las iglesias de los pastores famosos del mundo del evangelio, o paralizan la vida de las personas que se congregan en las iglesias de los obispos famosos que siempre están en los medios y están siendo hablado en los canales de televisión. ¿Quiénes son los predicadores del evangelio de fama mundial? Son los misioneros, evangelistas, diáconos, obispos y apóstoles quienes venden su predicación y cobran tarifas económicas muy altas para visitar una iglesia. Estos pastores millonarios tienen pactos con los reptilianos de la tierra que ofrecen multiplicar las riquezas de estos líderes a cambio de que envenenen la santa doctrina de la Biblia con sus libros teológicos y sus servicios de enseñanza. La clase reptiliana de la tierra controla las sectas e iglesias falsas y ha arrastrado millones de creyentes a través de falsas enseñanzas con libros evangélicos creados para tal fin. ¿Cuál es el propósito de los reptilianos al destruir la iglesia? Su táctica no es cerrar las iglesias y usar los mismos trucos del jardín del Edén, que es quitar la vida eterna a los que ya han conquistado. Esta clase tiene la capacidad de convencer a la gente, persuadir con palabras emocionales y usar el arte de la manipulación mental. Su retórica tiene control mental y son maestros del engaño al hacer que la gente crea sus mentiras. Hay millones de demonios reptilianos que se dividen en varias áreas. Están los reptilianos que están en el área religiosa y hacen pactos con hombres poderosos para fundar sectas. Los pastores de la prosperidad han hecho un pacto con esta clase de reptilianos. Esta clase de demonios busca pastores ricos porque tienen iglesias grandes y millones de personas en sus manos. La clase de estos demonios sabe que estos pastores tienen dominio sobre el rebaño. Génesis 2 versículo 16 al 17, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto comerás libremente. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este fue el primer mandamiento que Dios le dio al hombre después de crearlo. Fue la primera doctrina que recibió el hombre de la obediencia a Dios, aun sin haber pecado y sin conocer el mal. Adán tuvo que obedecer este mandato si quería seguir viviendo en el jardín de Edén para siempre. Adán tuvo que obedecer a Dios para mantener su pureza. La iglesia, aun siendo lavada en la sangre del Cordero, tiene que obedecer la doctrina para conservar su pureza, porque el día que la iglesia desobedezca los preceptos de Dios, como Adán, perderá el derecho a la vida eterna y a comer los frutos del árbol de la vida. La serpiente, conociendo la doctrina que recibió Adán, torció los preceptos divinos para engañar a Eva. Génesis 3 versículo 1, la serpiente le hace una pregunta a Eva, en el versículo 2, Eva le dice a la serpiente que de todo árbol del jardín del Edén pueden comer. En el versículo 3, Eva dice que el árbol que está en medio del jardín no es para comerlo ni para tocarlo. En el versículo 4, la serpiente dijo, que Eva no morirá si come del fruto que está en medio del jardín, torciendo lo que Dios había dicho. La serpiente distorsionó el orden de Dios y aquí es donde voy a hablar. Los demonios reptilianos que son los descendientes de la simiente de la serpiente hacen lo mismo hoy. Los reptilianos en el área religiosa han inspirado a los hombres a fundar sectas y hacer doctrinas de hombres. Incluso los cristianos que han sido engañados han fundado iglesias y creado doctrinas de demonios que no salvan.
Los reptilianos han inspirado a los cristianos desobedientes a escribir libros teológicos distorsionando la Biblia como la serpiente en el jardín del Edén que distorsionó el primer mandamiento que Dios le dio a Adán para obedecer. Y la doctrina de Mamón que enseña cómo adquirir riquezas está en la mayoría de los libros evangélicos en librerías y revistas de escuela dominical tiene las mismas enseñanzas. La doctrina de Mamón está en la predicación, en las alabanzas y enseñanzas de las iglesias. De la misma manera que la serpiente distorsionó el mandato de Dios a Adán diciendo que no morirá si come del árbol que está en medio del jardín del Edén. El árbol del que Dios le prohibió a la serpiente comer del fruto. El mandato que Dios dio no hagáis, la serpiente dijo, hacedlo. Y la descendencia de la serpiente continúa hoy distorsionando la palabra de Dios a través de libros de teología, alabanzas y enseñanzas. Lo que Jesús dijo que es pecado a través de sus apóstoles en la Biblia, la teología de hoy dice que no es pecado. Ropa corta, maquillaje seductor y collares que la Biblia dice que es pecado, la teología dice que es uso y costumbre y es parte de la cultura. La serpiente distorsionó la doctrina del jardín del Edén para engañar a Adán y hoy la simiente de la serpiente que son los reptilianos siguen distorsionando las verdades de la Biblia diciendo que nada es pecado, haz lo que quieras y vive a tu manera y no hay camino a Dios, haz tu voluntad y no hagas la voluntad de Dios.